este que sigue siendo el tema del momento, aquel que genera reacciones. Y qué mejor que ver cuál va a ser el impacto de las medidas anunciadas por el Ejecutivo en la economía del país de la mano de un experto. Juan Sebastián, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido a WQ Noticias. Esto es WQ Radio. El plan económico del presidente Daniel Noboa traería más de 500 millones de dólares. ¿Bastará para sostener el millonario gasto público anual? Es la pregunta que todos nos hacemos. Buenos días, soy Juan Sebastián Naranjo, soy actuario, economista y abogado. Para mí es un placer el poder conversar sobre la economía y analizar lo que está haciendo el presidente en torno a saber cómo se direccionará el Ecuador en los siguientes 4 años. Desde el lado económico, creo que el presidente está fundando, yo digo, el Ecuador Sociedad Anónima, porque comienza a verse los matices de un administrador de empresa privada, de una corporación, en torno a las medidas y políticas que está tomando. En estas 3 semanas, el presidente ha tomado medidas en torno a la eficiencia del gasto público, a la eficiencia de las compras públicas, y se habla ya de la eficiencia del rendimiento del funcionario público, ¿no? Los 2 principales problemas que la población reclaman y esperan que el Estado resuelva es 1, la inseguridad, 2, es la falta de empleo, y vemos cómo el presidente ha hablado que quiere activar la economía en torno al gasto público, pero para tener plata para el gasto público hay que ser eficiente en torno al dinero del sector público. Es así entonces que se mira cómo desde la Secretaría de Compras Públicas tendrán que ser eficientes, eliminando los sobreprecios, eliminando estos delincuentes de corbata, que para hoy era el vox populi, ¿no? El padre nuestro de cada compra, la existencia de corrupción y de sobreprecios. También de muchos funcionarios públicos, sabiendo que son algunos de ellos muy buenos, otros se cobijan bajo el amparo de ser funcionarios públicos para que no se los topen, ¿no? Entonces veo con mucho positivismo que se están haciendo cosas interesantes. Desde el lado de la empresa privada, cuando un administrador quiere ver resultados, lo que tiene que hacer es incrementar sus ingresos y ser eficiente con sus gastos. Veo cómo con ciertas políticas se busca la eficiencia del gasto. El presidente para el año 2025 tiene un déficit de 4.000 millones de dólares. Con este conglomerado de políticas se ha reducido, se ha disminuido la brecha en 500 millones de dólares. Se espera que ese sea el ingreso marginal. Pero bueno, se va circulando hacia un norte positivo, ¿no? ¿Cómo lograr obtener los 3.500 millones de dólares que todavía restan de ese déficit fiscal? Usted lo ha dicho, son 500 millones de dólares más o menos anuales, pero aún hay una brecha por cubrir. ¿De dónde puede o debe salir? ¿Qué otras alternativas tendrá el gobierno junto a su equipo económico para poder conseguir esos recursos, poder acometer en el pago de la deuda social sin que los sectores que en este caso han sido tocados, ellos tienen sus argumentos respetables, por cierto? Acabábamos de entrevistar a la señora presidenta de la Cámara de la Minería. Ella cree que esos 229 millones de dólares anuales que debería pagar el sector minero en el Ecuador de manera anual van a impactarles negativamente, y que esos valores o esa tasa de fiscalización al sector ha sido hecha a través de una percepción y no de un cálculo técnico, así que aspiran que sea revisada. Y el sector atunero, ni hablar, ellos dicen que el retiro del subsidio al diésel les va a restar competitividad y que ya iremos viendo en adelante qué es lo que ocurra en este sector. Señalaban también, y seguramente usted lo ha revisado, que en el 2024, en donde tuvieron ganancias por más de 1.600 millones de dólares, indicaban los atuneros que había sido un caso excepcional y que la pesca había sido muy buena por la presencia del fenómeno del Niño, pero que otra es la cotidianidad año a año una vez que pasan estos fenómenos naturales. ¿Qué opina usted? El Estado debe estar presente para solucionar desviaciones de mercado. No para ser parte del mercado, no para tampoco impulsar al mercado, ¿no?
El Estado, cuando crea un subsidio, es para contrarrestar desviaciones propias de un evento catastrófico, propias de efectos que esté impulsando a través de factores externos a la economía. Pero en ningún caso el Estado debe estar presente para crear subsidios en torno a impulsar un sector, porque de ahí, tanto usted como las personas que nos escuchan y mi persona, pagamos un 12, pasamos de pagar un IVA del 12% al 15%. Y la pregunta es, ¿por qué solo algunas personas, algunos sectores o algunas industrias tienen subsidios? ¿O acaso, por ejemplo, yo tengo mi consultora, yo no recibo ningún subsidio para vender mis consultorías, ¿no? A mí no me ha subsidiado el gobierno implementando algún tipo de impulso al valor de mi preparación para poder vender mis productos. Entonces, el Estado tiene que intervenir para solucionar problemas de desviaciones, más no para impulsar ciertas industrias y otras no. Juan Sebastián, permítame que le haga un paréntesis aquí. ¿Cuántos empleados, cuántas personas usted emplea en la consultoría? ¿Cuántas plazas de trabajo genera? En promedio 50 personas. 50 personas. El sector atunero habla de que solamente en el tema de la flota genera un promedio de 4.000 plazas de trabajo y en el resto de toda la actividad de manera directa e indirecta 20.000 más. O sea que estamos hablando de una generación de 25.000 plazas de trabajo. Tal vez sea por eso que se sienten afectados y que creen que este impuesto les va a restar competitividad. Pero de la misma manera yo le pediría a usted cuánto representa el 70% del sector rural del Ecuador que no recibe ningún tipo de subsidio. De la misma manera como estos sectores que han sido beneficiados con tipo de subsidios, también pues esperemos que los agricultores y los ganaderos, que son el 70% de la población, o son parte del 70% de la población, salgan a decir, oigan, aquí estoy Estado, ayúdenme con algún tipo de subsidio. Yo creo que nuevamente el Estado debe estar para solucionar desviaciones de mercado, más no para ser parte del mercado o para impulsar utilidades de empresas privadas. Y coincido con usted. Sin embargo, tal vez otros se preguntan, ok, aquí se nos ajusta a la empresa privada, pero ¿qué pasa con los 900.000 millones de dólares que paga anualmente el Estado ecuatoriano solamente en salarios? ¿Es posible reducir esos valores sacando no al burócrata que trabaja, que hace bien las cosas, sino a los pipones que también están enquistados en muchas empresas públicas, Juan Sebastián, y que definitivamente entorpecen un trámite o tienen las uñas afiladas y bien largas para, a través de ciertos mandos medios, hacer de las suyas en desmedro de quienes queremos hacer país, como usted, como yo, de manera honesta y que no tenemos este tipo de prebendas ni de incentivos? Efectivamente, es por ello que no siempre cuando hay ajustes, no siempre cuando se focalizan subsidios, no siempre cuando se toman políticas, se aplaude, el político es aplaudido por todo el mundo, ¿no? Pero en esmedro, exactamente lo que usted dice, nosotros impulsamos la economía nacional, aportamos con ese IVA, con ese 12-15%. Desde el otro lado, el presidente está siendo eficiente en torno al dinero público. Por el otro lado, se está buscando la eficiencia del dinero público a través de auditorías, Petroecuador, por ejemplo. Por el otro lado, se busca la eficiencia de esta cantidad de funcionarios públicos que por ahí están solo puestos por la coyuntura política que en algún momento tuvieron. Entonces, en esmedro de la cantidad de políticas que van a un solo norte, la eficiencia, el buscar mejores días para la patria, todos tenemos que arrimar hombro. Todos, tanto el que sufrió el incremento del IVA del 12 al 15%, como aquel que fue focalizado su subsidio, como aquel en el cual, bajo este nuevo mandato, tuvo que esmerarse de alguna manera, sufrir, pero impulsar a la economía. Yo creo que si todos arrimamos hombros, si nos ponemos en torno a generar un poquito de esmero, generar un poquito de creatividad, afectación de alguna manera, porque si no, de otra manera, a vista y paciencia, sigamos tal y cual estamos, ¿no? Claro. Veamos nomás cómo el Ecuador de a poco se va yendo a menos. El presidente ha comenzado este segundo mandato con medidas fuertes. Eficiencia del gasto público y eficiencia y focalización de los subsidios. El Estado está presente para solventar problemas, no para impulsar industrias que tienen ganancias millonarias. Entonces, a mi criterio, yo soy pro empresa, yo soy pro libertad, me reconozco con la economía austriaca y creo que el Estado está presente para solventar problemas, no para ser parte de industrias que tienen grandes ganancias. Juan Sebastián,
En la primera parte de mi pregunta, al inicio del diálogo, yo le preguntaba o le hacía notar de qué manera cubrir el déficit fiscal que todavía resta. Hablábamos de que solamente para este año el déficit del gasto fiscal bordeaba los 4.000 millones de dólares. De aquí se podrán sacar 500. ¿De dónde podemos obtener el resto? ¿Cuáles podrían ser las diferentes opciones o alternativas que se deberían considerar por parte del gobierno nacional y su equipo económico para poder cubrir ese déficit? Bueno, a día siguiente de la victoria del mandato del presidente Daniel Noboa, la ministra de Economía y Finanzas estuvo en Washington fortaleciendo las relaciones con los multilaterales. Recuerde usted que en el año 2024 se firmó un acuerdo por 13.000 millones de dólares en desembolsos. Falta un restante de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, ¿sí? Además, mire usted que hay desde el lado tributario en torno al crecimiento de la economía, incrementos de recaudación. Mire que lo que va del primer semestre del año 25, las exportaciones no petroleras han alcanzado picos históricos, ¿sí? Entonces hay componentes que usted va viendo cómo se van materializando. Sin embargo, también hay factores internacionales contrarios a el reducir esta brecha o déficit fiscal. Es así, por ejemplo, el precio del petróleo. Hoy por hoy, el precio del petróleo está bajo la estimación del presupuesto general del Estado 2025. Esperemos que lo que queda del año, el segundo semestre, se ajuste el precio del petróleo para que esta brecha sea disminuida. Por ahí también desde el lado privado hay componentes interesantes. La materialización del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Corea del Sur, con China, el superávit comercial que tenemos con China, favorecerá también que hayan unos excedentes, ¿no?, que no están estimados en este presupuesto general del Estado y como tal no sean parte de las cifras que contraponen este déficit de 4.000 millones de dólares. Juan Sebastián, además de la eliminación del subsidio al diésel al sector atunero y de las puntualizaciones que usted ha hecho y de dónde podríamos obtener recursos, ¿de dónde más se podría ajustar o reducir el gasto fiscal? Ya tenemos este primer gran y fuerte ajuste vía la eliminación del subsidio al diésel. ¿De dónde más podemos reducir el gasto público? Mire, usted como administrador se sienta a ver el Estado cómo está compuesto y mira que en algunas partes del Estado hay bienes que están bloqueados. Hablo, por ejemplo, si usted interviene inmobiliario y revisa la cantidad de bienes que están bloqueados, encapsulados en fideicomisos inútiles, que están por años varados, el Estado podría tener liquidez inmediata en torno a romper estos fideicomisos que están bloqueados, porque desde el lado público, como tienen miedo a que Contraloría intervenga, no quiere hacerse cargo ni un ministerio ni el intermitente que está con inmobiliar. Entonces hay dineros públicos que están por recuperarse. Se habla también que quiere activar la economía a través del gasto público, ¿sí? Pero tenemos déficit fiscal. ¿Cómo podemos impulsar obras? También se invita al gasto público, a la inversión público-privada, para que muchas obras se materialicen, ¿no? Por ejemplo, mucha gente o muchas empresas que estaban debiendo al servicio de rentas internas podrían, si es que hay la apertura de llegar a acuerdos para que muchas obras se materialicen en torno al financiamiento de estos deudores del Estado. Entonces, hay maneras, hay caminos. Yo creo que hay muchos bienes del Estado que están encapsulados en fideicomisos que deberían ser líquidos. Hay maneras como financiar estas obras del sector público. Juan Sebastián, ¿usted cree que nos encontraremos sorpresas cuando se inicien las auditorías por firmas internacionales como Deloitte a las empresas públicas de sectores estratégicos como Petroecuador, CENEL, SELEC? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Ya, pero si es que es el vox populi del día a día, es el padre nuestro de cada día, del funcionario público, pues, y de los ecuatorianos. No es necesario ser un experto para saber que puertas adentro ha habido grupos delictivos enquistados dentro del sector público. Si es que se ingresa una auditoría, una auditoría seria, con carácter muy objetivo, es evidente que se van a encontrar grandes milagros que se han hecho durante muchos gobiernos, ¿no? El dinero público lastimosamente fue direccionado para enriquecer a muchos y empobrecer a otros, ¿no? Ese dinero público que durante años fue direccionado
hacia los bolsillos de muchos delincuentes de corbata. Hubiera sido bueno que caigan en sectores como la Sierra Central, como aquellos agricultores que durante años han sido olvidados por gobiernos, ¿no? Por muchos gobiernos que creían que ayudar al agro, a la ganadería, es decir, que el Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador, tiene créditos, ¿no? Cuando mucha de esa gente ni siquiera sabrá cómo llenar un formulario. Entonces yo veo de forma positiva. Este gobierno está respondiendo a las necesidades que durante muchos años, el clamor de mucha gente que quería que ingrese un gobierno fuerte, que ingrese haciendo auditorías, que ingrese sacando a muchos funcionarios públicos que se amparaban por ser funcionarios como tal. Yo creo que se están haciendo cosas interesantes. Juan Sebastián, otro de los anuncios apunta hacia transparentar las tarifas de energía eléctrica. Y yo creo que ese es un punto muy importante también, para que de esta manera, porque se ha dicho que no se va a tocar al sector residencial, a las familias, sino exclusivamente a aquellas industrias o grandes empresas que consumen suficiente energía para poder pagar los precios reales. El argumento es que no puede seguir el Estado también subvencionando energía a quienes están en capacidad de poder generarla por su cuenta o pagar los precios reales, los precios internacionales de la energía. Vea, yo le doy, en nuestra consultora estamos haciendo un estudio, que estamos haciendo un matching entre las industrias que son favorecidas en torno al subsidio o focalización de del pago de electricidad, por ejemplo, y cuántas de estas industrias le están debiendo al Estado en torno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o al Servicio de Rentas Internas. Usted verifica cuando haga matching de cifras y no, pues no es viable que la empresa que se está beneficiando de algún tipo de subsidio, por el otro lado le deba al Estado durante años y grandes cifras. Entonces, si queremos ser eficientes, si queremos que estas empresas no se sigan beneficiando, si no sean eficientes, pues sean realistas, arrimen hombro con lo que el Ecuador quiere, se debe hacer este tipo de cosas. Por el otro lado, la electricidad es un bien inelástico. Sí, yo veía en la reforma, la tasa de crecimiento era más o menos, la elasticidad iba por el lado de 10 centavos, 11 centavos. Entonces, la electricidad es un bien inelástico. Entonces, claro, va a haber cierto efecto secundario en la economía, pero que la demanda de electricidad por ahí se modifique es un bien inelástico. Y en torno a buscar mejores días para el Ecuador, hay que hacer ajustes, obvio que sí. ¿De que le va a gustar a todo el mundo? Obvio que no. Pero es que el Ecuador tiene que enmarcarse en nuevas realidades, porque de otra manera, a vista y paciencia, vemos cómo la economía se va haciendo cada vez más complicado de llevarla, ¿no? Medidas compensatorias son las que piden los sectores que, como el atunero, se han visto de alguna manera afectados, según lo que han manifestado a través de un boletín de prensa que fue difundido desde la tarde de ayer. Y entre ellas, señalan ellos, deberá o piden o solicitan al gobierno autorizar la libre importación de diésel sin intermediarios ni trabas burocráticas. 1. 2. Eliminar el ICD y aranceles sobre combustibles, insumos y equipos pesqueros. 3. Tarifa de IVA para el insumo, tarifa cero de IVA para el insumo de maquinarias del sector pesquero. Y 4, que creo que no va a ser viable a no ser que exista un pronunciamiento en ese sentido por parte del gobierno nacional, la implementación de una eliminación gradual del subsidio y no de golpe, como fue anunciado el día de ayer. ¿Qué opina de este planteamiento que hace el sector atunero del país en virtud de que rechazan, han dicho, esta imposición de la eliminación del subsidio al diésel por considerar que les va a restar competitividad? Sin embargo, sostienen también que están dispuestos a colaborar, pero piden que la eliminación del subsidio sea gradual, además de estas otras compensaciones. ¿Usted cree que son viables? ¿Se podrá atender este requerimiento? Mire, cuando uno está al frente de un balance de una empresa privada, ¿sí? Uno a inicio de año hace presupuestos, metas, objetivos que cumplir. Que el ajuste sea progresivo, estoy totalmente de acuerdo, porque al final las empresas tendrán que ajustar sus presupuestos, sus gastos, su pago y nómina que usted hablaba. Es una realidad que el Estado de cierta manera tiene que sentarse y dialogar, ¿no?
la búsqueda de este equilibrio fiscal tendrá que ir también en búsqueda de que las empresas tampoco mañana, por la fortaleza de las medidas políticas, cierren y bajen sus lafos. La progresividad en todo tipo de política es viable, es interesante porque las empresas deben buscar contrarrestar los cambios en torno a sus ingresos, a sus gastos que van a sufrir. Ahora, he visto el comunicado que usted hace mención. El gobierno, en una primera pretensión, lo que busca es ser eficiente con el dinero público. Por el otro lado, las empresas, muchas empresas van a sentir cambios en sus gastos, incremento en sus gastos y por ende van a tener afectación en sus balances, ¿no? Que se tienen que sentar las grandes cámaras de comercio, las grandes industrias con el Estado y verificar que las cifras, verificar en torno a qué va el tipo de políticas. Es obvio, estamos en un país democrático donde el Estado debe sentarse con las empresas y buscar mejores días tanto para la empresa y para el gobierno y el Estado. Pero estoy totalmente de acuerdo, la progresividad de las medidas, porque de cierta manera son fuertes, son medidas que pueden afectar a los balances, a los presupuestos de este año. Y obviamente lo que en ningún caso se buscará es que este mercado laboral, estas 40,000 personas que se hacía referencia, queden sin empleo, ¿no? Lo que se busca es que este Ecuador incremente el nivel de empresas, se incremente en el nivel de empleo. Pero para hacer eso necesitamos ser reales con las cifras, reales con el momento que el Ecuador está pasando hoy por hoy. En lo que concierne al IVA, más allá de que no ha habido ningún anuncio de momento en ese sentido, ¿cree usted que debería analizarse o considerarse la posibilidad de bajarlo nuevamente al 12%? ¿Debe mantenerse en un 15%? ¿Qué tratamiento debe darse a este, que es un impuesto que permite una recaudación importante al erario nacional, pero que de una u otra manera, óigame, y no me lo va a negar Juan Sebastián, lo sentimos todos cuando tenemos que pagar una factura? Es evidente, y por eso yo decía desde el lado económico, este gobierno en estos 4 años lo que debe buscar es impulsar esta palabrita mágica que se llama circulante. Cuando hay incremento de impuestos como el del IVA, lo primero que se afecta es el circulante, pues porque la gente comienza a comprar menos, las empresas comienzan a vender menos y de cierta manera la microeconomía se ve afectada. El IVA lo que ha logrado es que el gobierno tenga algo de estabilidad macroeconómica. Mire que el presidente Noboa asumió hace 18 meses del mandato con poca credibilidad internacional, con déficit fiscal, con atrasos con proveedores y gobiernos seccionales. En otras palabras, una economía con un desorden macroeconómico terrible. Lo que impulsó este IVA, más allá del discurso de ir contra la inseguridad, es que los agentes internacionales vuelvan a creer en el Ecuador. Es así que el presidente asumió el gobierno con 2016 puntos de riesgo país, hoy por hoy está a menos de 1.000 puntos, pero también credibilidad. Si de otra manera no lo hubieran recibido a la ministra de Finanzas en Washington a día siguiente de que haya ganado el presidente Noboa, ¿no? Pero ahora, claro, este orden fiscal, esta manera de ser eficiente con el gasto público, a mi criterio y a mi vista, creo que por ahí a tercer año de mandato sería muy bueno en torno a impulsar la confianza y el optimismo de los ecuatorianos, que el gobierno también sea corresponsable con la población y por ahí comience también a darle un incentivo de la reducción del IVA, porque al final eso lo que impulsa es la demanda de bienes, la demanda agregada, que aumente el circulante, que los ecuatorianos sientan que vivimos en un país mejor, ¿no? Más allá de que el fin es el mejor, es el deseo de que el Ecuador pueda tener una economía ordenada, de que los recursos que se obtienen por parte del Estado o que recupera el Estado a través de la eliminación de estos subsidios puedan ir al pago de la deuda social, de generar inversión que a su vez cree plazas de trabajo, de mejorar la educación, la salud, la seguridad. Podría pensarse que detrás de estos anuncios del día de ayer también muchos, escuchaba yo a la gente decir, aquí está la mano del Fondo Monetario Internacional y todo lo que se firmó en esa carta de intención en mayo del 2024. Habrá que ver qué más viene. ¿Es este acaso parte de una receta fondomonetarista impuesta? Yo le hago una reflexión. Por ejemplo, la medida contra las importaciones del 4x4. Unos hablan de la vertiente recaudatoria, que el Estado ha salido a imponer este tipo de arancel para recaudar más.
lo que se espera como potencial ingreso adicional es de 130 millones de dólares, pero por el otro lado está en torno a la defensa de la empresa nacional. Vea, le doy cifras para que usted y quienes nos escuchen entiendan. Mientras que estas plataformas pasaron de vender en el año 2020 102 millones de dólares, para el año 2024 ya están vendiendo 502 millones de dólares. En otras palabras, se ha impulsado o el crecimiento del 392%. Pero usted regresa a ver a la industria nacional, el sector del calzado, el sector de la industria textil, y hay contracciones, hay pérdidas. Entonces, claro, el gobierno o bien responde en favor de la recaudación o bien responde en favor de dar protección hacia la industria textil, hacia la industria del calzado. Con este tipo de políticas, por ejemplo, si el presidente fuera mañana quizá Pincha Ceballos, soy de Tungurahua y conozco, vea, le van a aplaudir con bombos y platillos porque cada vez la gente deja de vender porque día a día la gente prefiere comprar fuera del país. El presidente Trump es del ala Perdóneme, Juan más Sebastián, solamente un detalle. Permítame que le haga solamente una puntualización antes de que se me vaya la idea. Oiga, muchos prefieren comprar afuera porque aquí, mire, no quiero ni decirle lo que cuesta. Y déjeme decirle algo más. Me pasó, y con esto finalizo. Una pieza importante de mi vehículo se dañó. Cuando fui a la concesionaria me dijeron que costaba $5,000 más IVA y la necesitaba, tenía que cambiarla y no me podía yo dar el lujo de irme a comprar un carro nuevo. La encargo porque el carro estaba ensamblado en Europa y allá esa misma pieza que aquí me vendían en 5,000 más IVA en la concesionaria porque la quería original, me pidieron 2.500 al cambio de euros a dólares, salió un promedio de $2.500. Yo estaba contenta, dije, vaya, me voy a hacer un ahorro importante. Óigame, en el avión para traerla, porque la persona a la que encargué no tuvo la posibilidad de ir hasta estos courier especializados para traerla. Para traerla en el avión me cobraron $350. Y cuando yo iba feliz a retirar a la persona que me traía este repuesto del vehículo, ¿sabe cuánto le sacaron en aduanas? En efectivo, porque le exigieron que tenía que ser en efectivo, $850. Porque sí, presentando las facturas de que había sido comprada, porque no es que la habíamos comprado en un mercado negro. Entonces, créanmelo, que aún con todo eso, salía más barato que los 5.500. Y así le puedo enumerar muchas cosas y artículos que usted lo sabe muy bien, porque seguramente también ha comprado por Amazon o a través de comprar en tiendas en línea. Yo creería y espero, y es el anhelo como ecuatoriana, que todas estas medidas permitan también reducir los costos de producción de nuestros artesanos, de quienes hacen zapatos, de los textileros, para que así pues uno pueda comprar aquí con gusto y no sienta que está repagando, ¿no le parece? Sí, bueno, el caso que usted lo explica es un producto ya con valor agregado, es un producto que tiene mucha tecnología. La reflexión va más allá de los productos que de estas industrias, ¿no? Que abarcan casi el 70% que estas estructuras, estas plataformas están trayendo al Ecuador. Uh-huh. Ese 30% habrá productos con tecnología, habrá productos con innovación, como los que son repuestos de vehículos. Pero en pos de defender esos 70% de productos que la gente dejó de comprar en Ecuador para comprar en el exterior, tiene mucho sentido que el presidente tome estas medidas. Claro que sí. Nuevamente, yo me identifico mucho con la empresa privada, con la libertad, esa economía austríaca en la cual cree que el Estado debe intervenir lo menos posible. Pero aún así, si es que estamos frente a un país con déficit fiscal, con un país en donde era el Padre Nuestro de cada día, que los funcionarios públicos, aquellos que estaban a cargo de las compras públicas, se roben a vista y paciencia de todos. En un país donde Petroecuador, una empresa pública, el que menos entraba a tener un cargo de alto rango, se vaya llevando el dinero. Vea, hay que tomar medidas fuertes. Si queremos que mi generación y las medidas que me siguen y las generaciones que me sigan tengan un mejor país, definitivamente hay que tomar medidas fuertes. Coincido. Hay que buscar un nuevo sentido de la patria y desde ese sentido de la patria hay que hacer una nueva economía, ¿no? Coincido con usted, y que no solamente en esas empresas públicas. A mí me pareció inadmisible
que el pago de esos $890 no haya podido ser en tarjeta, sino que lo exigían en efectivo. Ahí se la dejo. Gracias, estimado Juan Sebastián. Que tenga un buen día. Sus aportes, sus opiniones han sido muy valiosas y orientadoras. Un gusto el conversar con usted, qué gusto el poder hablar desde el lado económico y creo que más allá de las decisiones que tome o no el presidente, que Dios bendiga al Ecuador porque tras de todo está el poder del de arriba, ¿no? Así que vengan mejores días para el Ecuador. Dios bendiga a la patria. Es lo que todos anhelamos. Gracias. Juan Sebastián Naranjo, analista económico, con él haciendo un análisis profundo respecto de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más aquí en WQ Noticias.